presentaros al ponente, Higinio Marín Pedreño, al que yo conocí en junio del 2019 en un seminario bibliográfico de AEDOS sobre un libro sobre los orígenes del hombre. Tuve la suerte de compartir la comida después del seminario con él y, bueno, me enteré que era eso de la antropología filosófica, que fue algo que me sorprendió. Yo a los antropólogos los tenía por unos señores que excavaban tumbas y luego se inventaban historias fantásticas de cómo vivía la persona, dónde había ido, qué había comido, a partir de un trozo de fémur que habían encontrado en una tumba, pero me sorprendió siempre mucho la creatividad de los antropólogos normalmente, y ver que había una perspectiva filosófica, la verdad que me llamó mucho la atención. Llevado de la curiosidad, leí uno de sus libros, Civismo y Ciudadanía, que es un libro muy asequible, de una serie de artículos que reflexionan sobre cosas cotidianas de la vida, y me di cuenta que la labor del filósofo antropólogo era descubrir lo humano dentro de la vida humana, que no todo es humano. Entonces, la verdad que el tema me pareció fascinante y bueno, fui siguiendo un poco a Higinio aprovechando las conferencias online de estos años que hemos pasado. Pues también asistí online a una conferencia suya en la Universidad Francisco de Vitoria, sobre el Estado y la democracia, opiniones domesticadas se titulaba, y fue cuando pensé, bueno, a Higinio tenemos que traerle a un curso de polis, tengo que convencer a Alfredo. Nos volvimos a encontrar en marzo de este año en un congreso que organizaban en el CEU sobre la recristianización de Europa, donde estuve en una mesa redonda con Miguel Ángel Quintana, si no recuerdo mal, donde se hablaba del suicidio de Occidente, y Higinio habló sobre el progresismo y en ese entorno, y fue cuando empezamos a hablar de la posibilidad de que él viniera para acá. Cuando cuadramos un poco la agenda, vimos que era posible, pues ¿qué más queríamos? Pues le hicimos la invitación, le contamos que el curso iba de la presencia pública de los cristianos, y él nos propuso su ponencia con el título Surgimiento y declive de la idea de libertad en Europa. Entonces Alfredo me llamó preocupado, dijo, yo no sé si Higinio ha entendido bien esto, ¿no? Pero bueno, yo estaba leyendo entonces otro libro suyo, La invención de lo humano, que bueno, este tiene un perfil más filosófico. A mí a veces he tenido que hacer esfuerzos para seguirle en algunos sitios, pero otras partes me ha parecido súper interesante y lo recomiendo. Y ahí pues estaba claro que lo de la libertad y la vida pública no son conceptos extraños, sino todo lo contrario. Así que ahora le dejo a él el marrón de tener que explicarlo y le cedo la palabra para que no perder más tiempo. Bueno, pues a la pregunta de Alfredo, yo no sé si este señor se ha enterado, la respuesta es no. No me había enterado. De hecho, desde que he llegado he cambiado el plan, ¿no? O sea, no pasa nada, ya decían los formadores de los estrategas militares que los generales tenían que saber que no hay un plan que sobreviva un día a su contacto con el enemigo, ¿no? Yo venía con un plan y el enemigo sois vosotros, así que lo he transformado. Porque yo soy un profesor de universidad, no soy otra cosa. Y entonces, cuando me invitan, pues creo que están invitando al profesor de universidad. Bueno, no os habéis perdido nada, o sea que he cambiado el plan y que os voy a contar otra cosa de lo que tenía previsto porque soy profesor de universidad, y además no actúo en público bajo ningún otro aspecto que ese, ¿no? Cuando soy padre o ciudadano o lo que sea, no tengo ninguna otra actividad que esa. Yo he pensado que os podría decir que nos supusiera una ruptura en el ritmo que lleváis en la jornada y que se pudiera integrar en el conjunto y que os pudiera prestar algún servicio, ser de alguna utilidad. Yo creo que os puedo pensar un poquito delante de vosotros en voz alta y
intentar hacer que penséis conmigo sobre de dónde surgen las dificultades en las que nos encontramos, porque este entorno es tan hostil, porque vivimos un medio social y cultural y político tan ácido, tan corrosivo para nuestras creencias. Y la respuesta empieza por ser paradójica, porque este mundo viene del nuestro, de nuestras creencias. Lo sorprendente de la situación en la Europa occidental, en Occidente, y ya en la estrategia de su globalización, es que su matriz es cristiana. Y entonces, por eso nos pone en una tesitura tan incómoda. Si su matriz fuera budista o fuera islámica o fuera pagana, pues tendríamos, sabríamos cómo nuestros antecesores lo han hecho. Sabríamos cómo se cristianiza una sociedad pagana, cómo se cristianiza una sociedad pues animista o de cualquier otra clase, porque la Iglesia lo ha hecho a lo largo de la historia en todos esos ambientes. Pero la Iglesia se encuentra hoy en una tesitura completamente novedosa, porque se plantea cristianizar un mundo post-cristiano. Y eso es nuevo. Ahí no hay padre de la Iglesia, no hay teólogo, no hay santo fundador que haya acometido con una lucidez que podamos asimilar todos. Por supuesto, hay cosas, pero y esa tesitura es y hay que entender cómo eso ocurre y cómo eso pasa, ¿no? Y entonces, de otra manera, yo creo que voy a responder al título que os di, ¿no? ¿Cuál es el punto de vista? O sea, ¿qué es lo que hay que entender para saber el mundo en el que estamos? Yo creo, y os propongo, obviamente, desde mi punto de vista, que lo que hay que entender es que el mundo antiguo me refiero desde que hay seres humanos sobre el planeta hasta el año 0 de nuestra era, más o menos. El mundo antiguo está todo él organizado, para bien y para mal, sobre sociedades en cuyos vínculos son clánicos, son tribales. Sociedades cuyos vínculos son familiares, por así decirlo. Es así en la mayor parte de la historia del ser humano. Ahora, como dato convencional, solemos pensar que hay sapiens, o sea, gente como nosotros, desde hace 300.000 años. De esos 300.000 años, 290.000 son de vida nómada, de vida de cazadores-recolectores, con clanes tribales que con dificultad sobrepasarían el centenar y cuya estructura es estrictamente clánica y tribal. Sabemos que lo sabemos por yacimientos de estos, la filosofía del hombre, que es a lo que me dedico, ahora llamada antropología filosófica, también trabaja sobre los datos de las antropologías positivas. Sabemos que con mucha frecuencia, con una frecuencia sorprendente, hay individuos femeninos que pertenecen a otros clanes, por ejemplo, enterrados con los clanes. Y eso es muy importante porque pone de manifiesto que en esos clanes tribales se evitaba ya la práctica del incesto. Si se buscaba mujeres fuera, se evitaba la práctica del incesto, probablemente, y con eso también se evitaban enfermedades de naturaleza genética, pero es muy improbable que los hombres del Paleolítico lo supieran. Lo que ellos sabían es que había una motivación y se conseguían mujeres pactándolo con sus tribus de origen o robándolas. Las dos cosas parecen ser lo más habitual, ¿no? Lo practican los cazadores-recolectores desde el principio que podemos imaginar hasta el 1860. Es decir, los Cheyennes, los Arapahoes, los Apaches, que es la última civilización de grandes cazadores-recolectores, pues roban mujeres. Para eso saltan la diligencia. Les interesaban mucho más las mujeres que el resto de cosas. Las mujeres, las armas y probablemente los textiles eran las cosas que más. Bueno, entonces, en ese contexto se crean las ciudades. Se crean las ciudades hace 10.000 años.
Pero en las ciudades sigue persistiendo la organización tribal. Solón, que es el sabio griego, que vive en el siglo VI a.C., es el primero que establece un procedimiento por el que la justicia la va a empezar a administrar un magistrado municipal y no el patriarca tribal. O sea, esa es la primera aparición que aparece de ese asunto, pero a todo el mundo le suena Romeo y Julieta, escrito en 1695, en el que todavía Capuleto y Montesco quieren administrarse la justicia mutuamente, como hoy ocurre entre los clanes étnicos tribales, de los gitanos o de cualquier otra etnia que mucho, por ejemplo, entre los grupos migratorios, pues cuando se produce un crimen en bolsas migratorias en el sureste español, donde yo vivo, pues tienden a administrar la justicia ellos mismos, no a pasarla a la justicia. O sea, es un proceso que se cierra muy tardíamente. Todavía hoy nos damos cuenta de que hay crímenes que ponen a los sujetos en la tesitura emocional y psicológica de tomarse la justicia por su mano. Pues un padre al que raptan y violan a una hija, si ese padre se encuentra al delincuente y lo mata, pues todo el mundo le aplicará el atenuante de enajenación mental transitoria, porque obviamente es una cosa que no nos parece imposible. Lo que es sorprendente es que ese padre no lo haga. Eso es lo que es sorprendente. Eso es lo completamente insólito. Que un padre al que le secuestran a una hija y la violan y la matan, que ese sujeto no salga a matar a quien lo ha hecho, es un hecho, de hecho, tan insólito es que pone de manifiesto si un Estado es fallido o no es fallido, y que el Estado no sea fallido es un hecho completamente sorprendente, ¿vale? Por otras razones. Eso tiene que ver con la libertad, pero tiene que ver con una matriz cristiana, que voy a intentar explicar. Ese proceso es incomprensible sin el imperativo espiritual del perdón, sin el imperativo de que el sujeto ante el mal padecido no puede desencadenar una estrategia de pendenciera, sino que tiene que desarrollar una respuesta interior, espiritual, pero también emocional, de cancelar la venganza y de poner la justicia en manos de Dios. Sin ese proceso emocional, sin esa transformación antropológica, el Estado no se habría podido establecer como una estructura de administración de la justicia, y la prueba es que en ningún otro sitio ocurre. Y que cuando ocurre, y ya no ocurre con sociedades cristianas que le sirvan de basamento, el Estado consigue hacer eso mediante la amenaza, mediante la fuerza coercitiva del tipo de males que se siguen, con toda probabilidad, para quien cobre venganza. Entonces, ya estamos, que esa es hoy nuestra situación, obviamente, ¿no? Bueno, entonces, todo ese proceso nos interesa mucho porque un asunto que nosotros perdemos de vista es que la religión se refería y tenía como contexto propio esos clanes tribales. La religión, en su origen, siempre ha sido un sistema de creencias cuyo sujeto, cuya comunidad, era una comunidad de naturaleza tribal. Lo sigue siendo incluso en las ciudades griegas y romanas, porque en las sociedades griegas y romanas lo que se hace es un invento que luego va a resultar exitoso, que es decir, cada tribu tiene sus propias deidades, sus propias divinidades. Básicamente, la religión clánica siempre tiene su base en una religión funeraria, en la veneración y el culto a los antepasados. Pero sobre esa veneración y el culto a los antepasados van apareciendo deidades de tipo natural, y lo que hacen las ciudades griegas y romanas con éxito es respetar la religión familiar, que es la religión clánica, tribal, y al mismo tiempo generar un nuevo tipo de conciencia tribal. Ese nuevo tipo de conciencia tribal se genera desde una deidad que también es tribal, que es la patrona fundadora de las ciudades, el patrón fundador de las ciudades, que les da a esas ciudades el don de la gracia, el carisma, de que los ciudadanos puedan vivir con semejanza a la vida de los dioses. Y la semejanza a la vida de los dioses son las leyes. Y entonces aparece una nueva conciencia tribal,
una nueva conciencia clánica, pero que ahora tiene el estatuto no del parentesco, sino de la vecindad. El que cuenta eso magistralmente es Tito Livio, en un libro que se llama Turbe Condita, la fundación de Roma, y es la historia de Rómulo y Remo, que pensaba explicaros, pero que no voy a explicar por este cambio. Por si a alguien le interesa, luego la cuento. Pero, de repente, en ese contexto, la religión yávica, la religión judía, no es ninguna clase de excepción. Es una religión de naturaleza tribal. Y, por tanto, no tiene, desde ese punto de vista, ninguna singularidad antropológica. La singularidad antropoteológica de la religión judía es que ninguno de los aspectos que aparecen, es decir, que Dios funde una tribu, eso no es una novedad antropológica, o sea, que Dios saque a un sujeto y lo convierta en fundador de un pueblo, eso no es que ese pueblo sea el elegido, no es que las promesas de redención o salvación, nada de eso constituye una novedad. La novedad yávica es el monoteísmo estricto. Ni siquiera un cierto monoteísmo sería una excepción, pero si se trata de un monoteísmo estricto, entonces sí es una novedad. Y Moisés hace en el Sinaí lo que los patrones fundadores hacen en las demás tradiciones, cuando Atenea da su ley a Atenas o Júpiter a Roma, solo que aparece un factor nuevo, y es que el que baja las leyes, aunque se las ha dado Yahvé, es Moisés y no es una deidad menor. Y de hecho lo que hace al bajar con las leyes es discutir que hayan inventado una deidad menor en la desesperación de su tardanza. O sea, la afirmación del carácter monoteísta estricto, esa es la novedad. Pero es una religión tribal, es una religión clánica. A ese respecto, la novedad en la historia de la cultura universal, la novedad antropológica, que es una pura excepción, es que aparezca una religión que se declara universal. Eso sí que es nuevo. Y como sabéis, incluso entre los seguidores de Cristo, en el primer concilio tiene que resolverse este asunto. Porque había quien pensaba que el ámbito era el judaísmo, de verdad, abusando un poco del legado, pero había quien, sin abusar mucho del legado, creía que primero los judíos y después los gentiles, y pues se tiene que establecer que judíos y gentiles por igual. Eso sí que es una novedad sin parangón. No la hay. O sea, que la religión no constituya comunidades étnicas o comunidades culturales o comunidades genealógicas. Y que ese establecimiento no se apoye, por ejemplo, en el carácter vinculante de una lengua o de unas costumbres, eso es un hecho absolutamente insólito. Y pone de manifiesto, es tan insólito como su reverso. Su reverso es que esa religión y ese Dios y ese Redentor no forma más comunidad étnica que la de los hijos de Adán. Y entonces empieza a aparecer algo que a vosotros y a mí nos parece obvio, pero que no ha existido en la historia del pensamiento occidental ni en la historia de ningún otro pensamiento, que es la noción de especie. La noción de que la especie humana tiene entre ellas vínculos parentales. Y se puede empezar a hablar de la condición de hermanos entre aquellos que descienden de un solo padre y de una sola madre. Y es esa, y solo la única, o sea, una comunidad tribal, no tribal, porque es la especie, es la comunidad nueva, el destinatario nuevo de un mensaje. Y por tanto, esa religión no ha venido a salvar ni tribus, ni ciudades, ni clanes, ni linajes, ni naciones, ha venido a salvar almas. Algo que vosotros y yo hoy decimos, hoy y ayer se ha dicho con toda espontaneidad, porque es un legado poseído, pero que es sencillamente un romper la cúpula de cristal de la mentalidad religiosa en su momento, y lo va a seguir siendo después. Todavía hoy, lo que nos reprocha el neopaganismo contemporáneo postcristiano es que nos hayamos empeñado en que todos los hombres de todos los continentes, de todas las razas, de todas las lenguas, de todos los linajes, tuvieran acceso a la revelación de Cristo.
Y nos lo reprochan como una forma de colonialismo imperialista. Y esto que yo os he explicado, cuando lo cuentan mis colegas lingüistas, antropólogos, filósofos, lo que sea, lo cuentan como la pulsión de dominio global que anima al cristianismo y que genera la forma más avasalladora de imperialismo cultural. Entonces, lo que vosotros y yo vemos, como lo he contado, vamos, por lo menos lo habéis visto cuando lo he contado, pues hoy es un alegato en nuestra contra. Y tiene que ver con el indigenismo y tiene que ver con todo el asunto. En este caso, y además, nosotros lo vivimos de forma particularmente intensa porque somos entre todos los agentes globalizadores agentes políticos globalizadores del Evangelio, somos los primeros. No ha habido potencia europea que extendiera tanto el Evangelio y en tantos lugares como España. Con lo cual, ese reproche es también, hoy le llamarían hispanófobo, pero yo me he propuesto muy firmemente no asimilar el lenguaje de los que quieren decir cosas distintas que yo. Así que no lo voy a llamar hispanófobo. Bueno, entonces esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque cuando el cristianismo hace eso, tenéis que pensar que el judaísmo era intensamente clánico. Intensamente clánico quiere decir que durante muchos periodos del pueblo de Israel, con intensidades variables, pero casi sostenido hasta tiempos de Jesús, se practica una cosa que se llama el sororato y el levirato. El sororato y el levirato es, si yo me caso con un señor y ese señor se muere, el vínculo no ha desaparecido, porque el vínculo esponsal no vincula a dos sujetos individuales, sino que vincula a dos linajes. Y si ese linaje tiene con quién sustituir sin defecto al difunto, yo sigo casada. ¿Con quién? Con su hermano. Y su hermano dice, ¿y quiénes son sus hermanos? Y sus hermanos son los hijos de su padre y los hijos de los que son igual que su padre. Y los hijos que son igual que su padre son los tíos, para lo que no hay palabra en la lengua hebrea. Ni para tío ni para primo. ¿Por qué? Porque todos los padres son hermanos, porque todos los hijos de todos los padres son hermanos. Y entonces... Y los hermanos son, desde una concepción tribal, clánica, genealógica, son idénticos. La idea de hermano gemelo es moderna. Cuando nos dicen que Rómulo y Remo eran hermanos gemelos, eso es un pleonasmo absurdo en sus lenguas originales, porque hermano significa gemelo, o sea, el mismo. Y por eso, si yo mato a un hermano, como sostienen todas las leyes germánicas, entre ellas las de los godos y los visigodos en España, si yo mato a un hermano, 2 años después, un primo cuarto de ese hermano puede cobrarse venganza en el autor, y eso no es venganza, es legítima defensa. Porque en la estructura clánica el tiempo no existe con la misma mentalidad que vosotros y yo lo vivimos. Ese tiempo también es de factura cristiana. Y es de factura cristiana porque aparece el sujeto individual. Porque como el que se salva y el que se condena es uno será tomado y otro será dejado, y por tanto el padre y el hijo no tienen el mismo destino eterno por ser padre e hijo, ni el esposo y la esposa, ni el hermano y la hermana. Entonces, el sujeto que comparece al juicio, que es una difusa en los orígenes, pero que se va definiendo hasta llegar tardíamente, es cierto, hasta la idea del juicio universal y del juicio individual, del juicio particular. Esa idea que es constante en la cristiandad, pero de definición tardía, que a veces una de las cosas en las que se nota que los cristianos practicantes tenemos muy poca formación es que no conocemos la historia de la Iglesia y nos creemos que las verdades, tal y como hoy las vivimos, han bajado así del Sinaí. Las bajó Moisés en una nota a pie de página de las 12, pues no es verdad. La tradición es, y cuanto más historia se estudia, más se entiende que la tradición forma parte de la revelación. Y es muy importante para evitar ciertos errores teológicos como el arqueologismo. Por ejemplo, el pensar que puedo prescindir de la historia de la Iglesia y que eso me acerca más al origen de lo que está cualquier cristiano que haya asumido la historia conciliar. Pues no, el camino más breve para el origen es la historia conciliar, el cúmulo del magisterio y de la tradición. Mediando todo eso es como estamos en el origen mismo. Precisamente cualquier
intento de suplantar una cosa o la otra es la gran desgracia del tradicionalismo. Y la gran desgracia del tradicionalismo es que dicen, no, el Concilio Vaticano hay que quitarlo, porque eso nos separa del origen. Quitar el Concilio Cristiano es lo que te separa del origen, porque es ya una forma de arqueología. Bueno, no quiero entrar, pero vamos. Pero tampoco quiero dejar de exhibir que la filosofía da para cosas, da para vivir la fe y da para tener una inteligencia de la fe, que a uno se la puede dar el Espíritu Santo, pero que no tenemos por qué tentar a Dios nuestro Señor y pedirle que nos dé lo que con esfuerzo podemos conseguir. Y hay que hacerlo. En el contexto cultural, político, social, en el que estamos, un cristiano sin formación cultural es un cristiano con limitaciones severas. El Espíritu le dará los dones que quiera y podrá hacer el bien que quiera. Pero ese sujeto no se ha labrado, no se ha podado, no se ha abonado, no se ha cultivado. Y eso es lo que significa inculto. Un terreno sin cultivar. Bueno, entonces, este sujeto es el sujeto individual. ¿Y por qué esto es muy importante? Porque en las sociedades tribales, con estructura clánica, y las sociedades medievales siguen siéndolo, más todavía, se habían conseguido unos avances que eran los grecolatinos y al venir los pueblos germánicos, que son estrictamente clánicos. O sea, es que no, es difícil que yo explique en este poquito tiempo hasta qué punto esta mentalidad era importante, pero os voy a dar un dato. El único país desarrollado del mundo, por supuesto el único país europeo, pero más allá, el único país occidental del mundo, donde sigue rigiendo el derecho de sangre, o sea, de parentesco, para obtener la nacionalidad es la Alemania contemporánea. O sea, no se puede ser alemán si no se tiene un abuelo alemán. Así de simple. Puedes residir allí 180 años si te da vida el Señor. Y tener hijos, y no serás. Y ser esposo de una alemana, y no serás nacional alemán. Tendrás la plenitud de derechos, unos cuantos no, pero no lo serás. Eso es muy importante, porque la otra nación del mundo occidental que tiene una persistente estructura genealógica es Israel. Y eso está debajo de episodios históricos como los que si no se estudian desde esta perspectiva no se entienden. Pero no es mi problema ahora explicar el Holocausto. Lo que quiero es que os deis cuenta de hasta qué punto esa estructura es persistente, y es persistente de muchas otras maneras. Bueno, os voy a poner otro ejemplo. En mi pueblo, yo soy de un pueblo de Calasparra, donde llega el trasvase, pero no me lo tengáis muy en cuenta. Que sepáis que la gente sensata en Murcia sabe que somos más demandantes que excedentes vosotros y que la situación está desequilibrada porque se paró el otro trasvase, el del Tajo, ¿no? Que era el que realmente el del Ebro, que era el que realmente era excedentario. Pero no entremos ahí. Mi pueblo es un pueblo agrícola con un señorío feudal, el condado del Valle de San Juan. Fue ante la encomienda de la Orden de San Juan de Jerusalén, y al regreso de la batalla de Lepanto, Felipe II nombra a un adelantado, a un sujeto que hizo una actuación muy heroica, me imagino que matara a muchos turcos, conde del Valle de San Juan. Al conde del Valle de San Juan tenía las fincas, los mismos señoríos, las mismas servidumbres, los mismos territorios, la misma posición, las mismas atribuciones en 1580 que en 1880. Y todavía residualmente las mantuvo hasta principios del siglo XX. Y en términos ya transformados, la mayor parte de las propiedades las mantuvo hasta 1950, 1960, que fueron vendiendo el patrimonio. Claro, yo conocí al conde del Valle de San Juan, no sé qué generación sería, la 12 o la 13. El conde del Valle de San Juan no tenía más legitimidad para ese señorío, para esas propiedades, para ese nombre, para esa posición, que su tatarabuelo 8 había sido un valiente en Lepanto. Eso, a mis ojos, no les legitimaba, pero a los ojos de todos los contemporáneos, de todos sus antepasados, hasta mediados del siglo XX, les legitimaba como una plenitud indiscutida. ¿Se entiende, verdad? Todo el sistema feudal, todo el sistema de las ciudades medievales es clánico. El criterio de legitimación es filial. ¿Quién tiene derecho a la posición del padre? El hijo. Y da igual si se trata de un herrero que de un rey. Del herrero al rey, toda la legitimación social es filial.
Y por eso lo peor que te pueden decir es que no tienes padre. O sea, que eres un hijo de mujer de mala fama. Ese insulto es una reliquia de un mundo que vosotros y yo ya no entendemos. Que es decir, tú no se sabe quién es tu padre y por tanto no tienes posición, no tienes lugar, no tienes nombre, no tienes misión, no tienes identidad. Eres un intratable. Y por tanto, bueno, en ese contexto aparece una religión que dice que el que se salva es uno y no su padre, y que el que va al juicio es uno y no su padre. Y entonces aparece la idea de que la relación con Dios apela a un sujeto que es individual y que, para nombrar a ese sujeto nuevo, en la cristiandad medieval se acuña un término que es un término antiguo y romano que significa otras cosas, que es persona. Dios salva personas, habría que decir, mejor que almas, porque, como dice Santo Tomás de Aquino, lo genuinamente excepcional del cristianismo es la promesa de la resurrección de los cuerpos, no la de la salvación de las almas. Lo que Dios salva son personas, sustancias racionales de naturaleza individual, corpórea. Si no, estamos hablando de un ángel. Si salvara almas, entonces yo particularmente creo que no sería cristiano, porque soy murciano y yo sin mi cuerpo serrano no me entiendo. O sea, no soy yo, que es exactamente lo que dice Santo Tomás, que dice el cristianismo. Santo Tomás dice que considerado desde un punto de vista teológico estricto, lo problemático, lo incongruente, por usar una palabra impropia, no es que los muertos que se han resucitado los cuerpos, que eso es perfectamente coherente, porque Dios le ha prometido la resurrección a las personas, no a las almas. Y por eso él mismo y su madre no están en este mundo ni están sus restos. Están como estaremos, de cuerpo presente, pero glorioso, pero presente. Pero lo que él dice, lo problemático teológicamente, es saber que son los muertos antes de la resurrección de los cuerpos. O sea, lo problemático es saber cómo San Pedro está, si no está su cuerpo. Y la solución que ofrece es que San Pedro es San Pedro porque está hibridado en el cuerpo viviente de Cristo. Y por tanto, que eso es la Eucaristía, como vicario, como prenda mundana, y eso lo será también en la salvación. Que está con Cristo después de muerto, como antes de muerto en la Eucaristía, ese sobrevivirá. Claro, sobrevivirá porque su alma no se desestructurará personalmente, porque nuestra alma, para ser la persona que nosotros somos, necesita su cuerpo. Hasta tal punto el cuerpo es importante, y por eso toda la antropología del cuerpo y toda la teología del cuerpo que la cristiandad empieza a elaborar muy tardíamente, de la que forma parte la teología de Juan Pablo II, de la que hemos hablado. Y ese carácter tardío del desarrollo de una teología y de una filosofía del cuerpo tiene que ver mucho con el carácter tardío y con la enorme distorsión que el Señor habrá arreglado como pueda acerca de la comprensión cristiano-occidental de la sexualidad humana, que ha sido sencillamente catastrófica. Y hablo de un asunto al que he dedicado mucho tiempo de estudio y de lectura y mi opinión acerca de que la sexualidad humana la tenéis en un blog, ponéis Higinio Marín blog y buscáis sexualidad y tendréis textos y vídeos explicando lo que creo que es. Bueno, pero en ese contexto resulta que como el que se salva o se condena es la persona, es también la persona la autora de los méritos que le van a salvar, en tanto que eficiente solo por los méritos de Cristo y asociado a los méritos de Cristo. Y empieza a aparecer que el religioso, el que está en relación con Dios, religión significa religare, volver a juntar, el que está en relación con Dios es la persona, no los pueblos, no las naciones, no en primer lugar, no sobre todo, desde luego, la persona, en el contexto del pueblo de Dios, ciertamente, pero que es un pueblo de naturaleza teológica, un nuevo linaje, pero de naturaleza teológica. Y en ese contexto, el que se salva y el que se condena es uno, por los méritos de Cristo y por el auxilio de los demás cristianos, pero uno, sin que la propia determinación pueda ser sustituida ni suplida por nadie. Y entonces aparece una institución nueva, que son unos sujetos que ejercen un oficio
y una misión y una posición social que además es ejemplar, que reúne y contiene todos los ideales de la época, pero un oficio, una misión y una posición social que es ejemplar y que no te pueden enseñar tus padres porque los que la ejercen son célibes. Y entonces aparece que ese sujeto, para ejercerla, tiene que cancelar sus vínculos con sus linajes. Porque va a hacer algo, un oficio y una profesión, cuya autorización para hacerlo no le viene de su linaje. No va a ser el conde del Valle San Juan, sino que va a ser benedictino. Y para ser benedictino, la autorización viene del abad, que significa padre, según una regla, o sea, un nuevo linaje, ciertamente. Pero un nuevo linaje en el que se ingresa no por generación sexual, un hijo, no por generación patrimonial, un heredero, ni por generación civil, un ciudadano, sino que se genera precisamente cancelando los tres vínculos con los linajes, con el linaje sexual mediante el voto de castidad, con el linaje patrimonial mediante el voto de pobreza y con el linaje civil mediante el voto de obediencia. Y entonces ese sujeto es el primero en la historia de Occidente que elige su propio destino social, que elige su nueva posición social, que elige su oficio. Y para enseñar el oficio a unos sujetos que no son tus hijos, muy pronto esas formas de vida, muy pronto quiere decir andando los siglos, generan una institución que se llama universidad, que es el sitio donde la gente puede aprender un oficio que no es el de su padre y que se funda originaria y principalmente para los oficios sagrados, a los que muy pronto las órdenes mendicantes van a empezar a incluir oficios que son requeridos no tanto por el culto y la liturgia, sino por la práctica de las obras de misericordia, la medicina, el derecho. Y entonces, por eso atribuimos la fundación de las universidades al siglo XIII, protagonizado y empujado por las órdenes mendicantes. Y entonces se inicia un proceso que es que de manera creciente esas instituciones van a ir acumulando oficios que son oficios civiles. Y esa institución es la que introduce la libertad social más elemental en Europa, sin la cual Europa no sería Europa, que es que Europa es la sociedad donde los hombres pueden elegir su propio destino civil, su propia identidad, su propia misión. Y es en las universidades europeas donde empieza a poderse hablar de una idea que para vosotros y para mí es una cosa, un supuesto espontáneo y que crece en esos años, que es esas instituciones las crean los que profesan la perfección de los consejos evangélicos en los votos, abrazando la vida religiosa. Por eso me llamo yo profesor, porque soy el descendiente de los que profesan. Y por eso mis alumnos se llamarán profesionales. La generación de una sociedad de profesionales, la generación de una sociedad de sujetos libres, de tal manera que el mismo que interpela con Dios es el que se hace presente en el orden social, que es el sujeto individual, más propiamente hablando la persona. ¿Se entiende, verdad? De esa manera aparece la libertad. No, ¿por qué la democracia no prospera en Irak? Porque no es una sociedad de profesiones. ¿Por qué no es una sociedad de profesiones? Porque no han tenido universidades. ¿Por qué no han tenido universidades? Porque no ha tenido la hegemonía estructural del orden social las formas de vida religiosa. ¿Por qué no han tenido? Porque no fueron evangelizadas. Y si lo fueron, fueron descristianizadas. Así aparece la idea de vocación profesional. O sea, una categoría que era estrictamente religiosa, que se aplicaba solo a las formas de vida religiosa y que se civiliza. Civilizar aquí significa lo mismo que secularizar, o sea, se vuelve de la civitas, se vuelve del siglo, se civiliza en vocación al derecho, vocación a la enfermería, vocación a la arquitectura, vocación a la filosofía. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir, se entiende, ¿verdad?, que la matriz de nuestras libertades sociales lo podría explicar, de hecho, lo he explicado en el libro que ha leído Miguel Ángel con esfuerzo. Lo he explicado en ese libro y lo escribí hace 20 y tantos años. Pero lo mismo ocurre, por ejemplo, las libertades que a nosotros nos parecen más fundamentales. Hay un autor que se llama Max Weber, muy célebre y muy conocido,
que sostiene que la idea de vocación se aplica a la profesión en la mezcla, en la síntesis entre la ética protestante y el espíritu del capitalismo. Pues lo siento, no. No digo que esa no sea una fuente a posteriori. La fuente es la que os he explicado. El sitio donde la palabra vocación puede recaer sobre la idea de profesión, cuando la idea de profesión ya no es simplemente la de las formas de vida religiosa, sino la de los oficios civiles, la de las vuestras y las mías. Redescubrir que la vocación profesional es una vocación con dimensiones teológicas, eso es un redescubrimiento después de un largo olvido de la tradición cristiana que lleva a cabo el Concilio Vaticano II. Y muchos de los movimientos en los que está integrado, muchos de la gente, o que estáis aquí, o de los que nos ha hablado esta mañana Pablo. Y por tanto, claro que el trabajo es una vía de redención. Claro que el trabajo es una vía de evangelización. Es que es eso en su matriz. Lo es en su matriz histórico-cultural. El problema es cómo se produce el olvido. El olvido se produce porque el luteranismo, en muy buena medida, lo que hace es poner el énfasis en este asunto, y en eso lleva razón Weber, en detrimento del sacerdocio y de las formas de vida religiosa. Y entonces Trento y la cristiandad latina pliega, retrae el movimiento del humanismo y renacentista católico, que es reconocer el aliento de Dios, la inspiración de Dios en los oficios civiles. Eso es Miguel Ángel. Eso son los humanistas, sujetos que están reivindicando que en su obra civil, un escrito, una estatua, una pintura, una partitura, un templo y una cúpula, está el aliento de la inspiración divina. Y por tanto, esa obra contiene destellos de la gloria de Dios, como el culto, como los cánticos, como la liturgia y como la vida testimonial de los mártires y de los santos. Y eso con Trento se para, yo no lo voy a discutir porque no era ahora el asunto, se para sencillamente porque hay que parar una hemorragia y hay que poner orden y ya está, ¿no? Pero el Concilio Vaticano II lo esclarece y lo expresa de manera explícita. Esta es la historia cultural y antropológica que permite entender eso. Pero otro asunto. Mis alumnas modernas, cuando les cuento esto, se me ponen de todos los colores delante de mí, acaban en el morado, que es el color que más les gusta. ¿Cuál es el primer acto civil que la historia de Occidente reconoce a la mujer con la explícita declaración de que ese acto no puede estar ni bajo la tutela paterna ni fraterna? Un acto estrictamente religioso. Lo primero que hizo falta fue que la cristiandad europea definiera el matrimonio como sacramento, cosa que es bastante tardía, explícita y formalmente, que lo había vivido como el sacramento desde el origen mismo del cristianismo y de la fidelidad al Evangelio y a las palabras del Señor. Pero definición formal de su naturaleza sacramental, y siempre que se define algo con carácter formal es porque estaba discutido, definición formal con su naturaleza institucional, eso es tardío. Y además, no estoy diciendo el siglo porque me baila en la cabeza, soy filósofo y lo de las fechas, pero lo puedo conseguir y decírselo aquí en este día. Está más cerca del 10 que del 1, eso sí lo sé, ¿vale? Bueno, pero cuando se define como sacramento, se va definiendo poco a poco que los ministros son los contrayentes. Y por tanto, que el acto que hacen el esposo y la esposa tiene, por así decir, como ningún otro, una naturaleza sacerdotal. Porque por su dicho y por sus hechos habla los dichos y los hechos del Señor. Y precisamente porque es religioso, y precisamente porque lo religioso es que un sujeto va a comparecer a título personal delante del Altísimo, empieza a definirse que ese sujeto tiene que ser estrictamente hablando libre y por tanto no puede estar llevado allí ni inclinado por una tutela coactiva de cualquier índole, y más concretamente por la más frecuente, que es la paterna, que es la del padre del linaje, que elegía con quién se alianzaba, con quién se establecía una alianza entre mi linaje y el otro, en la persona de esta hija o de la otra, exactamente igual que, por ejemplo, han visto ustedes que hacían los reyes católicos con sus hijas, porque eso era el matrimonio, una alianza. Todavía nosotros, y con razón, llevamos este término alianza, porque alianza tiene
ese sentido esponsal con el que se habla de la relación de Dios con su propio, con el pueblo y también con el pueblo de Dios en la Iglesia. Pero no en balde es una alianza. Y entonces se define, ¿saben ustedes cuándo se define formalmente que no es necesario el consentimiento paterno para que el vínculo conyugal sea válido? Trento, 1568. 1568, antes de ayer. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que en muchas regiones de la Iglesia las prácticas eran muy variadas, muy plurales, y en muchas de ellas, en todas las que había habido un asentamiento germánico perdurable, la costumbre era requerir el consentimiento de los padres. Y si no había consentimiento de los padres, no se generaba el vínculo. Tienen ustedes una novela, un monumento literario europeo de primera línea, en Il Promessi, Los novios de Manzoni, donde se cuenta explícitamente cómo ya en ese momento empieza, claro, cuando Trento dice que ocurre, pues que dos se juntan, se dicen el uno al otro que se han casado, y como no hace falta, y entonces la Iglesia tiene que empezar a organizar el asunto porque aquello es un caos, y entonces hace falta que el cura esté presente, pero al principio hace falta que el cura esté presente, pero ni siquiera voluntariamente. O sea, dices delante de la fórmula y se acabó, estás casado. Y al cura no le cabe otra que o taparse los oídos o salir corriendo, porque eso es matrimonio válido, según la Iglesia. Eso es lo que cuenta Il Promessi. Bueno, pero en ese acto, por primera vez en la historia de la jurisprudencia medieval y cristiana y europea, estrictamente hablando europea, una mujer es autora de un acto con validez legal, eximida de cualquier tutela. Sorprendente. El hito fundacional de la historia de la igualdad social y política de la mujer es la definición sacramental del vínculo esponsal. El mismo asunto, la Iglesia lo llevaba peleando mucho tiempo para que el ingreso en la profesión de la vida religiosa fuera un acto de la misma índole, porque lo común era que se destinaba a las hijas a la profesión religiosa como se destinaba al matrimonio, por elección paterna. Esto es Europa. Ahora, y por tanto Europa, en muy buena medida, es la afirmación del sujeto personal frente al sujeto genealógico. ¿Se entiende, verdad? Ahora bien, esa oposición entre el sujeto personal contra el sujeto genealógico, el individuo contra el linaje, por así decir, en toda la historia europea es una oposición sintética. El religioso cancela el vínculo con sus linajes, pero ingresa en un nuevo linaje, el de los hermanos según un abad y según una regla, o el de los fratres según una constitución. Uno hace un acto completamente fuera de la tutela del padre y de la familia. Ya, pero se forma una familia. O sea, el momento de la libertad personal nunca es un momento de ruptura, nunca es un momento de antagonismo, es un momento de autorización del sujeto, pero para generar unas estructuras que son a su vez. Eso se rompe en un momento de Europa. Pero siguiendo la misma secuencia de los oficios civiles y de los matrimonios, siguiendo esa misma secuencia, de repente en Europa los sujetos dicen: y si para casarme, para comprar y para vender, para estudiar un oficio, para decidir en qué ciudad vivo, me basto a mí mismo, ¿por qué el orden político, social, económico y institucional está gobernado por clanes tribales, que son las aristocracias nobiliarias de los estados absolutos, de las monarquías absolutas del 17 y 18? Y entonces, de una manera eruptiva, violenta y antagónica, se les derriba. Se llama Revolución Francesa. En la Revolución Francesa tenemos el primer episodio, que es de matriz cristiana y en el que, sin embargo, ya hay un déficit de inspiración cristiana, porque lo que se hace con aquellos sujetos es matarlos. Y no solo matarlos, sino que declarar que entre lo individual y lo genealógico existe un antagonismo de naturaleza dialéctica. Si afirmas una cosa, niegas la otra. Si niegas una, afirmas la otra. Y por tanto, que la única manera de afirmar
lo personal y lo individual en negando lo genealógico. ¿Me están siguiendo ustedes? Perdón por la pregunta, que es muy profesoral, pero... Bueno, pues ahora vayan ustedes a mitad del siglo XIX y nos encontramos a un sujeto que hace un árbol de parentesco, y el árbol de parentesco le sale de tal manera que desde las formas de vida unicelular hasta el Homo sapiens que funda ciudades hay un linaje que viene de las formas de vida unicelulares. Él no sabía que existían esas cosas ni las dijo, pero sí dijo que las especies forman un árbol parental y que nosotros somos una especie entre las especies y por tanto con un parentesco. ¿Me están siguiendo? Pues si tienen ustedes la mentalidad de un revolucionario francés y le explican eso, entonces ya tienen ustedes las claves para entender qué es lo woke. Y lo woke es decir, mi condición sexuada depende de mi condición mamífera. Mi condición mamífera me viene por un antecedente genealógico. Suspender lo genealógico para afirmar la libertad individual de poder elegir yo mi sexo, eso es pura libertad. ¿Se entiende? Estrictamente un mundo que ya no es solo poscristiano, es anticristiano, pero que surge de una lógica en la que el momento clave es cuando el equilibrio sintético entre lo individual y lo genealógico se rompe por un antagonismo dialéctico. El sujeto que inocula en la historia de Europa la idea de que donde antes conseguíamos encontrar síntesis equilibradas entre polos, entre ideas polarizantes, conseguíamos encontrar, por ejemplo, animal racional. Pues animal racional, el animal no es racional, el racional nos parece que no es animal. Pues no, señor, el hombre es animal racional. O, todavía más fuerte, uno y trino. Pues si uno y trino no hay que... Pues sí, encontramos la síntesis. O, todavía más fuerte que animal y racional, Dios y hombre. Pues sí, encontramos la síntesis. La tradición europea y occidental ha sido una tradición de polarizaciones resueltas en un equilibrio sintético complejo y siempre vulnerable. El sujeto que introduce la idea de que entre esas polarizaciones, no entre todas, pero que introduce la estrategia de pensar la realidad, nuestra propia realidad, es Lutero. Y no lo digo con ningún interés apologético, lo digo con la aspiración a consistencia a la que me obliga mi oficio, cuando hago historia de las ideas. Y dice, razón y fe, no, la razón es prostituta del diablo. Pecado original y libre arbitrio, no, el pecado original implica libertad y providencia, no, predestinación. Todos los pares antropológicos que están supuestos, antropológicos y teológicos, que están supuestos en la experiencia de la conciencia moral cristiana, los demás no, que sea uno y trino no, que sea Dios y hombre no, pero los que están, o sea, aquellos dilemas que generan inquietud de la conciencia, porque Lutero con este asunto no se llevaba bien, que generan inquietud de la conciencia son resueltos de una manera dialéctica. Eso se va a insuflar en la historia de las ideas, Descartes. Ahora no les voy a explicar cómo. Y se va a ir asimilando en la historia de la idea y se va a ir haciendo mentalidad y aparece individuo y linaje, no, individuo. Y la afirmación del individuo implica la abolición del linaje. Esa cadencia, eso que empezó de manera eruptiva en la Revolución Francesa en términos sociopolíticos, pero que en términos teológicos y filosóficos empieza varios siglos antes, esa es la cadencia todavía hoy sostenida, con la que mis alumnos me dicen, sin que se les contraiga ni un solo músculo de la cara, que para ellos ser libres incluye que su sexo sea electivo. O, como me contó un colega de la Universidad de Salamanca hace una semana, que igual nuestros administrativistas conocen. Esto me lo contó Salmerón, que se lo había contado un profesor de la Universidad de Salamanca, que en los campus de verano su universidad recibe contingentes de alumnos de universidades norteamericanas y de otros muchos sitios, y este año en la lista le ha llegado la lista, no sé cuántos alumnos eran,
y en uno de ellos aparece un asterisco y el color, total que va a ver el asterisco y en el asterisco la Universidad Americana le avisa que ese alumno es gato, que es gato de la variante bípeda, porque debe haber gatos de la variante cuadrúpeda, y que ese es el protocolo que tiene que cumplir para respetar los derechos de su alumno gato. Entonces, si habla de seres humanos en clase, tiene que decir seres humanos o seres sintientes. Si se dirige a él, no puede evitar, tiene que evitar cualquier denominación de especie o de género. Porque ciertamente nos parece absurdo, como nos parecía lo de elegir sexo absurdo, pero si la condición de pertenecer a una especie es un condicionante genealógico, es un antecedente condicionante, pues hay que suspenderla. Hay que suspenderla mi condición sexuada, mi condición corpórea, ¿por qué no buscar soportes cibernéticos que mantengan mi conciencia despierta, post-mortem? Y hay que suspender mi condición de que obligadamente yo tenga que pertenecer al Homo sapiens sapiens, joder, y si quiero ser un gato. Se ríen, pero como ya hemos... Perfecto. Como ya hemos cubierto el trecho era... El colmo del trecho era lo que sobre cualquier otra cosa nos viene impuesto. Y ser libre significa que tenemos que poder disponer de eso, es el hecho mismo de estar vivo. Y por tanto la eutanasia es estricta lógica emancipatoria. Un sujeto tiene que elegir las condiciones, como el suicidio de facto está autorizado. El único problema es aquellos que físicamente no pueden administrarse a sí mismos el suicidio. Y por tanto, y eso, ¿quién es el contexto? ¿Me están siguiendo ustedes? ¿En qué contexto, que es un contexto teológico? ¿Por qué las palabras de los sacerdotes perdonan? Porque por lo que ellos dicen, sí, porque tienen que decir una fórmula en concreto, pero porque en su voz retumba la de Dios y su poder. ¿Se entiende, verdad? ¿Por qué mi colega tiene que hacer caso a un tío que dice que es gato? Porque cuando él dice que es gato, en su voz retumba la voz y el poder del Estado. Es el Estado el que genera los nuevos estados sacramentales, los nuevos actos sacramentales, por lo que uno dice produce lo que significa, que es exactamente una definición de naturaleza teológica y sacramentaria. Signos que producen lo que significan. El Estado es el nuevo poder, todopoderoso, que pretende, me están siguiendo, ¿verdad?, que da valor sacramental a los actos de autodefinición identitaria cuando es una definición autoidentitaria contra los antecedentes genealógicos. Entonces, y esto es lo que nos pasa, y este es nuestro problema. Y entonces dice, oye, entonces, ¿usted qué me quiere decir? Pues yo quiero decirle que tenemos un problema, que vivimos en un entorno ácido. Pero tienen ustedes que saber localizar dónde está el problema, porque forma parte del problema saber de dónde surge. El agente histórico que hace efectivo ese problema se llama Estado moderno, en su forma contemporánea. El agente de fondo es el proceso de redefinición antropológica de qué es la libertad y de qué es un sujeto. Y ese es más complejo, pero es tan sencillo como tan sencillo, entre comillas, como reintroducir las claves que produjeron la humanización. Y la primera clave para introducir la cristianización es el predominio social del perdón y de la caridad. Con esas dos claves se está regenerando el tapiz antropológico con el que hay un tercer elemento, que es y que no he podido explicar, y que era lo que les quería explicar, pero eso se lo han perdido ustedes. Que los actos sean capaces de promesas de naturaleza incondicional, que es el otro elemento en el que las sociedades contemporáneas resultan corrosivas con la concepción antropológica que ustedes y yo necesitamos para concebir nuestra fe. Pues ya está, yo he terminado.